Hola a todos, hoy vamos a preparar un roscón de reyes esponjoso, esponjosísimo y como siempre sin gluten, aunque nadie va a creer que lo sea, porque es que vais a ver qué miga más esponjosa. Este roscón que estáis viendo lo hice ayer y fijaos cómo sigue aún. Y fijaos cómo está por dentro. Fijaos qué miga más algodonosa, qué maravilla. Y fijaos en este trozo, mordiscado y todo, pero es que tenía que enseñároslo. Vamos a ver cómo se prepara. Veréis que entre los ingredientes figura levadura para masas dulces. Esta es una levadura especial para masas con mucha grasa o mucho azúcar y no necesita ser activada, se añade directamente a las harinas. Si no la tenéis, podéis utilizar levadura seca o levadura fresca, pero en ese caso sí las activaréis con un poquito de la leche que ya tenéis pesada. La levadura química o polvo de hornear es opcional, pero no sustituye a la levadura. Comenzamos mezclando los ingredientes secos, el almidón de maíz, el almidón de tapioca o de patata, la harina de trigo sarraceno, el psyllium husk, la sal, el azúcar glass y removemos bien con unas varillas. En este momento añadiríamos la levadura de masas dulces, que yo me la he olvidado. Removemos bien y pasamos a mezclar los líquidos. Batimos los huevos. Os digo una cosa, si utilizáis 3 huevos M, tenéis la cantidad suficiente para añadir a la masa y para después pincelar el roscón. Añadimos el huevo a la masa, la leche, el ron, el agua de azahar, la ralladura de naranja y removemos bien. Vais a ver que es una masa muy fluida, pero no sintáis la tentación de añadir más harina. Es precisamente el secreto para que después el roscón quede tan esponjoso. Añadimos la margarina y removemos también bien. Ahora voy a añadir la levadura, pero ya digo que es que me he despistado. Lo suyo sería que la hubieseis añadido antes a las harinas, o en caso de utilizar seca o fresca, antes de añadir la mantequilla, junto con los otros ingredientes líquidos. Removemos bien. Y ahora sí, añadimos la goma xantana, que nos va a cambiar completamente la consistencia de la masa. Removemos, con cuidado al comienzo, para que la xantana no salte. Seguimos removiendo bien y veis que la consistencia va cambiando completamente. De una masa prácticamente líquida a una masa que ya tiene pues cierta fuerza. Fijaos, me sujeta incluso la cuchara. Ahora amasaremos unos 5 o 10 minutos. Lo podéis hacer en el bol directamente, en la amasadora o como yo, que me encanta guarrear en la mesa, eso mismo, en la mesa sin añadir más harina. Sé que la masa es muy pegajosa, pero es que tiene que ser así. Una vez que hemos amasado, nos engrasamos bien las manos y engrasamos un poquito la masa. Y formamos una bolita. Tomaos vuestro tiempo, porque cuanto más bonita quede la bolita, más homogénea, más bonito quedará después también el roscón. Una vez que la tenemos, transferimos a una placa de horno a la que le habréis puesto papel de horno. O sea, esta vez no os recomiendo que lo hagáis en papel de horno porque se os puede pegar. Y ahora sí, con las manos bien engrasadas, comenzamos a dar forma al roscón. Hacemos un agujero en el centro, acitaros, ya digo, los dedos las veces que haga falta para que no se os pegue. Y vais agrandando el hueco central. Tened paciencia, no tiréis muy fuerte porque se os puede desgarrar la masa. Ir haciéndolo poquito a poquito e ir dándole forma, agrandándolo cada vez más. Una vez que lo tenéis, lo cubrís con film plástico. Esta vez, de nuevo, os recomiendo que no lo hagáis con un paño húmedo, porque se os puede quedar pegado. Cubrís con el film bien, para que no le entre demasiado aire, y dejáis reposar hasta que doble su tamaño. Y en el momento que lo haga, comenzáis a calentar el horno a 180 grados. Y decoráis también el roscón. Pinceláis con el huevo batido, que os ha sobrado antes. Cubrimos con las guindas y las frutas escarchadas.
Os recomiendo que no apretéis demasiado, pero tampoco demasiado poco, porque como vais a ver después, yo no quise apretar y después se me han caído las frutas en el horno. Es decir, apretar lo suficiente para que no se os caigan, pero sin aplastar el roscón. Añadimos también las almendras. Y procedemos a hacer el azúcar aromatizado. Basta un par de cucharadas de azúcar y unas gotas de agua de azahar, lo suficiente como para que el azúcar se empiece a pegar, pero que no se disuelva. Removemos bien con una cuchara y con las manos vamos poniendo pegotitos. Una vez que el horno esté caliente, introducimos nuestro roscón a altura media y horneamos unos 20 o 25 minutos con el horno, ya digo, a 180 grados y calor arriba y abajo. Una vez que hayan pasado esos 20 o 25 minutos, apagamos el horno y dejamos una ranura para que el calor vaya escapando. Dejamos unos 10 minutos enfriar dentro del horno y fijaos cómo sale, qué maravilla el volumen que ha adquirido. Como os decía, se me han caído la mitad de las frutas, pero que no cunda el pánico, porque las voy a pegar con miel. Y fijaos cómo queda por dentro, lo esponjoso que es, y es que no sabéis cómo huele la cocina. Bueno, pues ya habéis visto que los ingredientes son sencillos, que el procedimiento es también sencillo, así que espero que este año nadie se quede sin roscón sin gluten. Un saludo a todos y felices fiestas.